de esos magnicidios. Impresionantes las imágenes, ¿no? Desde John Fitzgerald Kennedy en 1963, que murió al lado de su esposa mientras iba en una gran caravana por la ciudad de Dallas. Shinzo Abe, ¿no, Paula? Que fue algo que sucedió el año pasado en el mundo, en Japón. Tenés mucha más data sobre esto. Así es, Marian, como vos lo decías, Shinzo Abe fue el último mandatario que sufrió un magnicidio. Lo relatamos este año, el 8 de julio, para ser más precisos. Shinzo Abe, que estaba en una actividad de campaña y una persona atentó contra él. Sabemos que en esta situación, después, con el testimonio de la persona, se pudo saber que su motivación fue culpar al presidente, al entonces primer ministro, o que había sido primer ministro de Japón, por una vinculación con una religión que había dejado en bancarrota a su madre. Sí, un solitario también, solitario, ¿no? Exacto. En esa situación fue un solitario. Pero también hubo otro tipo de cuestiones, como las que hablábamos más temprano, como lo acontecido en Colombia, ¿no? Lo acontecido en Colombia, que es Luis Carlos Galván, ustedes recuerdan que fue asesinado por el cartel de Medellín, ¿no? Por sicarios, un poco antes de una de sus presentaciones a la candidatura. Tuvo varias presentaciones a la candidatura, era del Partido Liberal, iba a cambiar Colombia y fue asesinado brutalmente por el cartel de Medellín. También teníamos más como joven el Moise, que fue asesinado en 2021 también. Entraron a su casa, ¿no? A su residencia, a la residencia presidencial, lo asesinaron. Él estaba por presentar una lista de personalidades, de empresarios, de políticos que estaban relacionados con el narcotráfico y lo asesinaron. Decenas de mercenarios ingresaron a su residencia en Haití. Sabemos, un país con una enorme conflictividad social que incluso después se intensificó tras este magnicidio que se dio a joven el Moise, y donde también salió herida su mujer. Recordemos que en diferentes episodios, como el que hablábamos, por ejemplo, en Colombia, las custodias de los mandatarios cumplieron un rol fundamental, porque por ejemplo, con Galván en Colombia, un miembro de su custodia también murió en ese episodio, Mariana. ¿Te acordás de Anastasio Somoza también? Bueno, él era un dictador y también fue asesinado en Paraguay. Era un dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, se lo vincula con ese asesinato. Hoy es el presidente de Nicaragua, hoy es uno de los países apoyados por la Argentina. Y también recordemos lo que pasó con Jair Bolsonaro en Brasil, un episodio que tuvo mucha relevancia en América Latina, porque fue durante un acto de campaña, cuando Jair Bolsonaro, que era un candidato outsider, podríamos decir, empezaba a posicionarse dentro de las encuestas como la persona que iba a tomar el mando en Brasil, porque las encuestas le daban bien y parecía que se iba a imponer, y sufre un cuchillazo. Y esto también, por muchos analistas incluso han dicho que esto colaboró finalmente, dado, bueno, por supuesto, sin decir que esto estuvo mal y lo repudió toda la comunidad internacional, pero finalmente muchos analistas terminan diciendo que esto también ayuda a su desempeño laboral. Sí, fue uno de los últimos, Jair Bolsonaro, Paula, que se refirió al atentado contra Cristina Kirchner, porque todo el arco
arco político mundial, bueno, apoyó, repudió esto, y faltaba Bolsonaro. Dijo Bolsonaro que nadie lo había llamado después de aquel cuchillazo. Y seguramente después vamos a abordar el caso Reagan, que fue un caso también de alguien que dispara, muchos tiros se disparan alrededor, y vamos a revisar también otros hechos. El propio Alfonsín sufrió 2 atentados, pero es un informe muy complejo.